Entonces, vamos a dar inicio al primer escritor de este segundo tramo correspondiente al segundo tomo, ¿verdad? Que es el maestro César Vallejo. Antes de dar inicio, siempre les pregunto si hay alguna pregunta del maestro Abraham Valdelomar, lo pueden hacer ahora. Si hay alguna pregunta de Abraham Valdelomar, pueden hacerlo ahora en este momento, hijos. Bien, no hay. Espero que hayan participado resolviendo el cuestionario de literatura calificado, ¿verdad? Que les va a servir de provecho, jovencitos, no solamente para ir recordando lo que ustedes han estudiado, lo que han ido aprendiendo, sino también para medir su tiempo y desarrollar su capacidad deductiva, ¿no? Y si hay alguna pregunta de ese cuestionario, también pueden hacerlo ahora. Y va a ser hasta el día de ayer el tiempo para que lo puedan resolver, pero lo he extendido hasta el domingo. Así es que los invito todavía a los que no lo han hecho, puedan hacerlo, ¿no? De alguna manera van a repasar también los 6 escritores tratados en la primera etapa del proceso. Muy bien. Empecemos ahora con el maestro Vallejo. Un ratito, por favor, voy a apuntarme en lo que me he quedado con los 101. ¿Sí? Ya. Listo. Muy bien. El retrato que ustedes observan allí es el retrato que le hace el maestro Picasso a Vallejo, un 9 de junio de 1938, después de la muerte del maestro Vallejo. Ambos compartían la misma ideología política, eran comunistas, y también el arte, ¿no? Picasso apreciaba a Vallejo y Vallejo apreciaba a Picasso. Bien, el maestro Vallejo, la vida, sus vivencias y su ser, todo eso lo invitó a escribir. Creo que lo que va a expresar en estos versos que voy a leer de Espergesia nos va a mostrar su visión del mundo, ¿no? Y ese profundo amor que le tuvo a la humanidad. Él dice en Espergesia: yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que soy malo, y no saben del diciembre de ese enero, pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hay un vacío en mi aire metafísico que nadie ha de palpar el claustro de un silencio que habló a flor de fuego. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hermano, escucha, escucha. Bueno, y que no me vaya sin llevar diciembres, sin dejar eneros, pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que mastico, y no saben por qué en mi verso chirrian oscuros sin sabor de féretro lullidos vientos. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Muy bien, pareciera decirnos con los primeros versos que él nació un día en el que Dios estuvo indispuesto, no lo vio nacer, por tanto, no recibió la protección, ¿verdad? No fue parte del plan de Dios aparentemente, no recibió los dones, no nació protegido aparentemente con estos primeros, ¿no? Dado que desconocemos cómo fueron esos diciembres y esos eneros del maestro. Aparentemente, esos diciembres y esos eneros, él también, Dios, se encontraba ausente. Al maestro Vallejo lo conocen como poeta universal. Y esto es importante saberlo, dado que allí va directamente relacionado con la temática del maestro en su obra. Nosotros vamos a analizar
La Cena Miserable, ¿no? El poema de César Vallejo, que contiene o que se encuentra en el libro, en el poemario Los Heraldos Negros. ¿Va? Muy bien. ¿Por qué a Vallejo le llaman poeta universal, hijos? Voy a adelantarme en algo porque también ustedes me van a contestar. Puede ser porque un referente de que el maestro es el más conocido en el mundo, ¿verdad? Su obra se ha traducido a todos los idiomas habidos y por haber del mundo. Entonces, pues, quizás por ello lo pueden llamar poeta universal, podemos decir, ¿no? Puede ser un referente, pero no es determinante. ¿Bien? Es otro la razón por qué le llaman poeta universal. Y esa es la pregunta que les voy a hacer a ustedes, porque como ustedes han leído el poema Cena Miserable, hay algo de la temática puesta allí que nos puede dar una referencia de esta denominación que recibe el maestro Vallejo. ¿Alguien me puede decir por qué le llaman al maestro poeta universal? A ver. ¿Alguien me puede decir, hijitos? ¿Por qué creen que le llaman poeta universal al maestro? Yo sé que ustedes vienen, o sea, es el poeta más conocido en el mundo, ¿no, hijos? Que en este año, el año pasado, lo nombraron en el Perú el poeta del Bicentenario, ¿no? Peruano del Bicentenario, César Vallejo, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien me puede decir por qué poeta universal? Porque transmite a toda la humanidad. Piero dice porque transmite a la humanidad, creo dijiste, hijo. No te he escuchado muy bien. Sí, su mensaje, su sensibilidad. Ya, porque transmite su mensaje a la humanidad. ¿Qué mensaje transmite a la humanidad, hijo? ¿Cuál es ese sensibilidad? Mensaje? Su sensibilidad. Es porque todos no logro comprender lo que su compañero Piero dice, pero voy a tratar, a ver si es que lo dice de esta manera, ¿no? Quiere decir que toda la humanidad se sensibiliza con el poema de Vallejo. ¿Eso es lo que me quieres decir, hijo? Sí, profesor. Ya, perfecto. Toda la humanidad, dice Piero, que se sensibiliza con los poemas de Vallejo. ¿Qué hace que se sensibilice ante conocer, no? ¿Qué hace? ¿Qué despierta la sensibilidad de los demás? Toda la humanidad se sensibilice con el poema de Vallejo, despierte su sensibilidad. ¿Qué? Sería bueno, ¿no? A ver el resto de jovencitos. ¿Cuáles son esas sensaciones que se despiertan en todos los seres humanos que de alguna manera lo tenemos en común, pienso yo, ¿no? Si despierta a todos lo mismo que dice Vallejo, entonces debe ser algo que nos mantiene en común, ¿no? Porque es un poeta universal, ¿verdad? Muy bien. A ver, ¿alguien me puede decir por qué se le denominará al maestro poeta universal? A ver, Diego. Sebastián dice porque su obra está dirigida a diferentes lectores. Ya, bueno, la obra de Vallejo pues está dirigida para quien quiera leerlo, ¿no? Pero eso no lo hace universal, ¿verdad? Porque de repente hay alguien que no le agrada a Vallejo, no lo lee, no está dirigido para él entonces. ¿Sí? Entonces no podemos decir desde ese aspecto algo universal, ¿verdad?
¿Por qué será? ¿Cuáles son esas sensibilidades que habla Vallejo en sus obras que nos permite a todos los ciudadanos del mundo identificarnos con él? Con sus poemas, prácticamente. Sebastián dice el dolor humano. Ya, el dolor humano. O sea, el maestro, el dolor humano, hijos, por eso sentimos ese dolor todos. Sebastián, Marcela, no solo escribió para nuestros oídos, sino también para nuestras almas. Ya, ¿qué es eso que escribió para tu alma, Marcela? ¿Qué es eso que escribió para tu alma? El dolor humano, ¿en qué sentido, Sebastián? Cantó eso que, por ejemplo, me pellizco, digo, ese dolor, o al momento en que siento hambre, ese dolor, ¿le cantó a eso? ¿A ese dolor? ¿A qué dolor te refieres, Sebastián? Porque no está mal tu respuesta, no está mal. Ahí estamos ya dando inicio con pininos, ¿no? Y a ver a lo que realmente es maestro y por qué se llama poeta universal, ¿no? Identificándonos con el que sufre. Ya, gente, cuando hablamos del dolor humano, es aquel que sufre nada más. ¿Sí? Quiere decir que no nos identificamos con el que no sufre. Entonces no sería universal. Porque si es que hablamos del dolor humano o del sufrimiento, sería pues porque todos sufrimos. ¿Verdad? Universal. Todos sufrimos. No es que nos identifiquemos por el que sufre simplemente, ¿no? Sino porque lo que sufre yo también lo sufro. ¿Verdad? En ese ámbito creo que sería el dolor humano, ¿no? A ver, no solo escribió para Sebastián Diego, representaba el drama del hombre por su propia existencia. ¿Cuál es ese drama del hombre por su propia existencia, Diego? Ya me he adelantado un poquito hablando acerca del dolor humano, ¿no? Que su compañero dice sufrimiento. ¿Cuál es ese drama del hombre por su propia existencia, hijos? Ariana, la sensibilidad de la humanidad, porque el maestro llega a la sensibilidad de la humanidad. Eso es hablar en genérico, ¿no? Eso hablamos siempre en genérico. Acostumbrémonos a especificar. Por ejemplo, en este tiempo ya se está acercando el 14 de febrero, Día del Amor. Cuando alguien les dice, te amo, madre mía, ¿no? Te amo o te quiero, ¿verdad? Pero no se acostumbren a que les digan de manera general. Te amo. Ya, perfecto. Sí, despierta la sensación bonita, que no despierta tu sensación de dulzura, de ternura en tu ser. Pero pregúntenle, ¿por qué me amas? ¿Por qué me amas? ¿Cuál es? Sí se puede fundamentar el por qué amas a alguien. ¿Sí? Conocer, para que después cuando termines no te digan, pues, eres renegón, eres inver, eres colérica, eres tal, eres cual, o eres tú, eres tal, ¿no? Antes que te diga eso, prefiere primero que te diga por qué te ama. Te amo por tu sonrisa, específico, por la forma como me hablas, por la forma como compartes conmigo, cómo luchas en la vida, ¿verdad? Cómo me atiendes, cómo compartimos, etcétera. Hay muchas otras cosas que puedo hacer fundamentar ese amor, ¿no? Específicamente, conocemos, ¿no? Manera general, ¿no? Solamente cuando dice te amo, es ese, sale de todo, ¿no? Pero después, nada. Pero si yo sé por qué me ama, hago que todos mis días me ame. ¿Verdad? Entonces es mejor especificar, hijos. Ahora especifíquenme ustedes. ¿Cuál es eso que sensibiliza a todos?
que identifiquen en los versos de Vallejo eso que tenemos en común todos los seres humanos, porque es universal. No le canta al peruano, no le canta al boliviano, simplemente le canta a todos, a toda la humanidad. Despierta en nosotros esa sensibilidad. ¿Y por qué despierta eso? Porque también lo sentimos. ¿Sí? ¿Qué es eso? Hambre y miseria de la humanidad. Claro, eso va a provocarlo. La realidad, las vivencias. Pero nuestro hambre y miseria no es igual en todos lugares. Por tanto, no vendrían a ser temas universales. Lo que provoca eso sí, y lo voy a decir. A ver, hijos, ¿qué es ese algo que tenemos en común todos los seres humanos? ¿Qué es ese algo que tenemos en común todos los seres humanos, hijos? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué tiene en común Ariana con Briseida? ¿Qué tiene en común Diego? No, los sentimientos no son iguales. Porque, por ejemplo, Briseida se puede enamorar con Raúl, digamos, ¿no? Raúl no van a tener sus sentimientos de Briseida. Los sentimientos de Briseida son distintos a los de Raúl. Claro que es un sentimiento, ¿no? Que eso está dirigido a un valor universal, ¿eh? Los sentimientos están dirigidos a un valor universal, ya sea de un lado o de otro lado, que en segundo lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero ¿qué es eso que nos hace a común a todos? Al hombre más fuerte, al hombre más débil, ¿verdad? Que nos hace común a los chinos, bolivianos, peruanos, chilenos, norteamericanos, negros, blancos, rubios, verdes. ¿Qué es eso que tenemos en común? ¿Cuál es la verdad? Que no se puede cambiar, que está allí presente. La muerte. La muerte. No hay un solo ciudadano del mundo, no hay un solo ser humano en el mundo que no muera. Todos somos mortales. ¿O ustedes conocen algún inmortal? A ver, dígame. Ni siquiera un monje tibetano, ¿no? Hasta Krishna murió. El Buda murió. ¿Verdad? ¿Eso es algo en común, hijos, o no? ¿O estoy mal? ¿Tenemos la muerte en común o no, hijos? Sí, profesora. Claro, pues, corazones, claro, pues. La muerte. Primer tema de Vallejo. Ahorita vamos a ver los otros dos, que lo universaliza, le canta la muerte. Como condición humana, como inherente al hombre. Estamos impregnados de muerte, sabemos que vamos a morir. Es el destino fatal del hombre. No hay uno solo que no vaya a morir. Segundo, no hay un solo ciudadano del mundo que no tenga destino. No hay. Es el destino que tenemos que empezar a vivirlo una vez nacidos. Ese destino, ¿lo conocen? A ver, pregunto. Ese destino que van a seguir, ¿lo conocen? ¡No! No, por el amor de Dios, no tienen que demorarse mucho, no conocen, es un destino incierto. Desconocen ese destino. Y ese desconocimiento de ese destino, ¿qué provoca en ustedes? No quiero que provoque en nosotros ese desconocimiento de ese destino. Incertidumbre. ¿Y esa incertidumbre qué provoca? Curiosidad no, Joana. Curiosidad no. Incertidumbre. ¿Qué provoca ese desconocimiento, incertidumbre? ¿Y la incertidumbre qué provoca en nosotros? ¿Qué provoca?
¿Qué despierta? Temor, angustia, dolor. Y ahí reconocemos que el dolor, otra temática de Vallejo, está impregnado en nosotros. Es parte de nuestra vida. No podemos evitar. Por eso cuando se escucha, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Esos golpes los siento, dice el boliviano, el chileno, el turco, el norteamericano, el ruso, Biden, Putin y el norcoreano, que son los lomos más poderosos del mundo, ¿no? Ni el débil ni el poderoso escapa de ese destino. La muerte, el dolor humano. No, maestra, yo hasta este momento no sufro. No sufro, no siento dolor. ¿Cómo que no sientes dolor? ¿Acaso sabes si vas a ingresar o no vas a ingresar? ¿Sabes? No sabes. ¿Y eso no te provoca dolor? ¿Acaso sabes si vas a conseguir un buen hombre o vas a conseguir una buena mujer? No lo sabes. Te provoca dolor. Ese dolor está impregnado en nosotros. Hemos nacido con el dolor. Y cuando ya hay la infidelidad, y cuando ya hay el hambre, y cuando ya hay la injusticia, es este siguiente poema de Vallejo. El dolor es 2 veces. Y desgraciadamente, dice en Los 9 monstruos, el dolor crece en el mundo a cada rato. Crece a 30 minutos por segundo, paso a paso, y la naturaleza del dolor es el dolor 2 veces. Y la condición del martirio carnívora y voraz es el dolor 2 veces. Jamás, hombres humanos, hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera. No solamente es el dolor físico, el hambre, la injusticia, la incertidumbre, el dolor acá, que me pellizco, ¡au! No solo ese dolor físico nos hace despertar nuestro dolor metafísico. El dolor con que estamos impregnados. No hay un solo ciudadano en el mundo que no sienta dolor. No hay uno solo. Dentro de ese sentimiento doloroso, de esa condición humana, se encuentra ahí el sufrimiento, se encuentra la injusticia, se encuentra la avaricia, se encuentra todo lo malo, todo lo que nos hace sentir ese algo feo. ¿Verdad? Entonces el dolor y la muerte son parte de las condiciones del hombre y el maestro Vallejo le canta a eso, por eso que la humanidad entera se sensibiliza, como ustedes dicen, no siente eso, pues esos golpes los siento yo, dice, yo voy a morir, pues, siento dolor, no sé qué será más tarde de mi vida, no lo sé, ¿verdad? Y claro que dentro de ese destino que en algún momento planifico, pues mis planes me dan el sentido a mi existencia, ¿no? Eso ya lo hablaremos quizás algún día cuando hablemos de Albert Camus o cuando hablemos, por ejemplo, de Franz Kafka, ¿no? Cuando hablemos al final del proceso de Franz Kafka, ¿no? Pero acá el maestro nos hace recordar nuestra vida en esta existencia, ese dolor que provoca nuestra existencia en nosotros. El 14 de febrero, a ver, ¿quién es el poeta del amor? Esa es la máxima expresión, pues, o de la relación entre parejas, ¿no? Esa es la máxima expresión del amor, porque el amor es más grande, ¿no? A ver, ¿quién es el poeta universal del amor? Ya que el poeta universal del dolor y la muerte es Vallejo, del destino. ¿Quién será el del amor? ¿San Juan de la Cruz? ¿Quién es San Juan de la Cruz? San Juan de la Cruz es el poeta del amor religioso, ¿no? El amor al prójimo. Neruda,
Neruda, hijos, es el poeta universal. Neruda, con su famoso libro 20 poemas de amor y una canción desesperada. Pues, ¿no? Ahí está todo de la expresión del amor, ¿verdad? El amor también es ese sentimiento dulce. En el otro lado es el sentimiento doloroso, como algunas compañeras dijo sentimiento, ahora lo explico, ¿no? Sentimiento doloroso, dolor, algo que se siente feo, diríamos, para así explicarlo de manera simple, ¿verdad? Sin embargo, también en nosotros hay la dulzura, el amor, como valor universal inherente al hombre. Por eso que nos enamoramos, por eso que amamos nuestra profesión, por eso que amamos la vida, por eso que amamos a nuestros padres, por eso que amamos a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nosotros mismos cuando nos miramos al espejo. Hoy te amo, decimos. Es el amor que está impregnado también en nosotros. Es parte de la condición humana. Y estos maestros le cantan a la humanidad por eso. Por eso el maestro Vallejo es un poeta universal, porque le canta a la humanidad. No le canta solo al Perú, no le canta al santiaguino de Chuco, a nuestra pobreza, no. Le canta a la humanidad entera. Nos hace reconocer quiénes somos como humanos y cómo es nuestra existencia. ¿Listo? Muy bien. Se ha comprendido, jovencitos, ¿no? Sí, estoy segura que sí. Ahora ya pueden identificar, hijitos, ¿no? Bien. Pasemos 1892. Me olvidé mis lentes. Estoy sufriendo con mis ojitos. Bueno, ay. 1892. Nace en un pueblo de la Sierra de Trujillo llamado Santiago de Chuco, departamento, región La Libertad. Sus padres, don Francisco de Paula Vallejo y María de los Santos Mendoza, fue el menor de 11 hermanos. No sé en qué puesto quedará Vallejo, pero solamente sé que es el menor. Lo que sí lo podríamos afirmar es que no fue. ¿Qué sí podríamos afirmar, hijos? Que no fue. Dice que fue el menor de 11 hermanos. No puedo determinar en qué puesto está. Pero lo que sí puedo afirmar es que no fue. ¿Qué podemos afirmar, hijos? Que no fue. Ahí está. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Siempre tenemos que hacer ejercicios mentales, pues, ¿no? Ya, muy bien. La infancia de Vallejo es muy importante para el conocimiento de su obra. Ha habido muchos biógrafos, muchos en el mundo, muchos que lo han estudiado a Vallejo. Me acuerdo una vez, entrevistaron a un joven ingeniero civil, que se había ganado una beca en una universidad prestigiosa, no sé si es de Inglaterra o es de Francia, la Universidad de Manchester, no sé dónde está, creo que está en Inglaterra, no exactamente no lo sé. Pero se había ganado una beca este ingeniero civil en esa universidad para realizar una maestría para mejora de suelos, creo, ¿no? Para construir puentes, creo. Bueno, la cosa que se fue a hacer su maestría allí, se había ganado la beca. En el retorno al Perú, al término de su beca, salió con honores este muchacho, terminó con honores su maestría. Elaboró un proyecto de tesis que era fortalecimiento de las estructuras de los puentes. Como en ese tiempo se había caído un puente, no sé de dónde, ¿no? Que se decía se desplomó, no sé cómo fue. Lo entrevistaron a este joven que venía de esta universidad, ¿no? Que había hecho ese proyecto para fortalecer los puentes, ¿no? Para aportar al país. Entonces le preguntaron, ¿cómo fue, hijo? Le dice, ¿no? Tus estudios allí en la universidad, el periodista, ¿no? Muy interesante, dijo, ¿no? Pero ¿saben qué? Lo que me resultó curioso desde el primer día es que allí
yo llevé un curso en la maestría titulado César Vallejo. ¿Cómo? Sí. Llevé un curso titulado César Vallejo en una maestría de ingeniería civil. Entonces la periodista se marcó y dije, pero ¿cómo hacía un curso de literatura, no? Al gran Vallejo, claro. Habrá sentido orgullo, lo llevó por ese lado más la periodista, ¿no? No solamente sentí orgullo, sino comprendí que los ingenieros, si bien es cierto, vamos a trabajar con materiales, vamos a hacer estructuras, vamos a hacer cimientos, vamos a hacer construcciones, lo primero que debemos aprender es ser humanos. Porque nosotros vamos a servir a la humanidad con nuestro trabajo. Eso es lo que aprendí allí. Eso es lo primero y tenía que aprobar ese curso prerequisito para pasar a seguir mis cursos de especialidad. Entonces, hijitos lindos, preciosos, la literatura no es para leer una obrita, es para reconocernos en él quiénes somos y qué vamos a hacer. Eso siempre les cuento a mis alumnos de ingeniería, porque en nuestro país hay un mito, ¿no? Que los ingenieros, los biólogos de biomédicas no leen libros, ¿no? Que ellos son sus propios, pura matemática, pura lógica. No, hijos. Grandes universidades del mundo forman profesionales íntegros, se llama eso. En que la humanidad, lo humanístico, esté primero antes que todo. ¿Bien? Muy bien. Sigamos entonces conociéndolo al maestro. Bien. Estos críticos del mundo, biógrafos del mundo, han estudiado a Vallejo, muchos, como les dije. El que vamos a utilizar para ahora es el maestro André Coiné, quien su cercanía con Antenor Orrego le hizo las preguntas, el gran amigo de Vallejo, y su investigación en el lugar de los hechos de Santiago de Chuco hace de esta biografía más veraz que otras. ¿Ya? Entonces, por ello voy a utilizar, hijos. Él nos cuenta acerca de la infancia de Vallejo de la siguiente manera que voy a leer. El muchacho, dice, solía atizar el fuego del horno donde se cocía el pan familiar y aprovechaba para sacar panes a escondidas que ocultaba bajo su almohada para comérselos de noche. Cuando lo sorprendían en sus banquetes nocturnos, les decía a sus padres: estoy soñando que estoy comiendo el pan que hemos amasado hoy. Miren, jovencitos, el maestro niño, sabiendo la cantidad de hermanos que tenía, ayudaba a la madre a hornear su pancito, sabía que si lo llevaba los panes todos a la mesa, desaparecerían en el acto. Así que se guardaba sus panecillos para la noche, porque en la noche de repente pues había hambre, ¿no? Y comía a ocultas. Cuando la mamá, el papá iban a despedirse en la noche, buenas noches, hijitos, o a darle su besito, lo encontraban en plena comilona. Y él se hacía el sonámbulo, pues, ¿no? Estoy amasando el pan, estoy comiendo el pan que ya hemos amasado hoy, ¿no? Suele pasar, hijitos, ¿no? De repente ustedes no se esconden así en la noche sus pancitos, pero sí el celular, ¿no? Cuando la mamá, el papá les dice, cuidadito con el celular, duerman, ¿no? Luego los atrapan con la luz debajo de la sábana. También supongo que se hacen sonámbulos, ¿no? Ay, Dios. Bueno, suele pasar, los jóvenes son así. Bien. También dice, al trazar garabatos en el suelo sin saber escribir todavía, afirmaba el niño: estoy escribiendo a mamita que tengo hambre. Pan y hambre, dos palabras claves en la dolorida visión poética de Vallejo. Dos sensaciones que con la elaboración poética cobrarán un sentido de horrible angustia espiritual que se advierte en su primer libro, Los Heraldos Negros, en esos versos de la Cena Miserable que dice: ya nos hemos sentado mucho a la mesa con la amargura de un niño que a media noche llora
desvelado. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Una maravilla, ¿no? Muy bien. La infancia en ese entorno familiar fue muy tierna. Sí, con precariedad económica. Su padre trabajaba como juez de paz prácticamente en el pueblo santiaguino. No había estudiado derecho. Él era un señor letrado, ese pinterillos que se les llama, ¿verdad? Y de alguna manera ayudaba a solucionar las lides que se podrían presentar en Santiago de Chuco y por ello le pagaban. Eso era parte del dinero para la manutención de su numerosa familia. Tenían un horno, tenían las chacritas como se vive en el campo, ¿no? Se vive del campo, pues, ¿no? Del campo, del trabajo en el campo se vive. Entonces, esa fue la familia o los medios de manutención del hogar. Su padre tenía como familia sacerdotes, venía de familia de sacerdotes. Así es que los padres de Vallejo, desde muy niño, dirigieron a Vallejo al sacerdocio, querían que sea sacerdote. Y esto hay que tomar en cuenta, jovencitos, dado que el maestro conoce el teje y el maneje de la Biblia, conoce la Biblia. Así que el tema religioso, ¿no? El tema religioso, tema bíblico, se va a encontrar presente en su obra. ¿Listo? Muy bien. Él vivió en esos pueblitos del Ande que muchas veces son olvidados por el Estado, por la sociedad. Hasta desconocemos que existen esos pueblecitos. Santiago de Chuco fue uno de ellos. Esos pequeños pueblos solamente tienen colegio primario. No hay secundaria. Obviamente por la cantidad de gente que hay ahí, a veces los profesores tienen que enseñar en una aula multigrado, ¿no? Desde primero a sexto, hacer malabares para que aprendan los chicos. Y luego estas criaturas salir ya tan niños a las ciudades más grandes para que puedan seguir sus estudios secundarios alejándose de la familia. Eso le pasó al maestro Vallejo. Tuvo que irse a Huamachuco. Su padre le alquiló ahí una pensión, un cuartito, y estuvo solo a la edad de 12 años. Por ello, el maestro Vallejo dirá lo siguiente: Santiago de Chuco me vio nacer, pero Huamachuco me pulió. ¿Cómo así Huamachuco le pulió? Es que no es lo mismo vivir en casa que vivir solo. No es lo mismo, hijos. En casa, si te enfermas, por ejemplo, ya está la mamita llevándote tu matecito calientito o ya tu sopita. Ya tus hermanos te acompañan, ya el papá está preguntando si estás bien, estás mal. Hay alguien que está contigo. Recibes la ternura del hogar, el amor de lo fraternal, ¿verdad? Y así mismo también tienes pues pancitos para comer, robarte y comer la noche o comer aunque sea un pan seco. Pero cuando estás solo, no hay nadie que te pueda alcanzar un vaso de agua, ni pan seco que cascar. No hay hijos, no es lo mismo. Y maduras. Te permites cuestionarte de la vida. Aprendes. Valoras. Es allí, en esa habitación de Huamachuco, en el que Vallejo, quien era muy religioso, amaba a Dios por sobre todas las cosas, y sabía que Dios no lo iba a abandonar en esos momentos, le habría pedido: no me lleves de la casa de mi mamita. Pero se lo llevó a Huamachuco. ¿Por qué no hay un colegio aquí? No había colegio, tuvo que irse a Huamachuco. Entonces en ese cuarto le dirá: Dios mío, estoy llorando el ser que vivo, me pesa haber tomado de tu pan. Pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado. Eso le dirá. Le cuestionará a Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me sacaste de mi casita? ¿Dónde está mi mamita? Tú que me dijiste que siempre ibas a estar conmigo, ¿dónde estás? Me has dejado solo. Allí en ese momento cuestionará todo eso
no solo a Dios, sino a la sociedad misma, y empezará a escribir los primeros versos que poblarán su primer libro, Los Heraldos Negros. Por eso Huamachuco lo pulió. Muy bien, los 2 últimos años, cuarto y quinto, no lo va a terminar ya allí viviendo solo, de alumno libre, porque papito ya no va a tener para pagar la pensión, ¿verdad? Sí que va a ir a terminar de alumno libre. Así va a terminar su secundaria Vallejo, ¿ya? Luego se trasladará a Lima a estudiar medicina. Su hermano mayor estaba por allí y pues lo apoyó para que estudiara medicina, pero en ese tiempo sus padres muy ancianos necesitaban apoyo, había hermanos todavía que atender, así que el maestro renuncia a su carrera de medicina en San Marcos y viaja, retorna a Trujillo, a Santiago de Chuco. Él trabajará en la hacienda azucarera Roma como ayudante de cajero y en la mina de Quiruhuilca, y también hará de maestro particular de los hijos de los hacendados. Para ese momento, obviamente, todas estas experiencias laborales lo llevarán más adelante a escribir El Tungsteno y el famoso cuento Paco Yunque. El maestro no va a tener una formación autodidacta. Él, claro que lo hace desde el ámbito literario, de manera individual, ¿no? Pero va a seguir estudios superiores en Trujillo, va a continuar sus estudios universitarios allí. Estudia letras, se gradúa, su tesis de bachiller se llama El romanticismo en el Perú. De esa manera, obviamente, termina su carrera universitaria. Él, en el interín de su vida, de su trabajo como maestro y de su vida universitaria, va a asistir a esas tertulias de intelectuales, va a participar en los grupos de la Bohemia de Trujillo y en el Grupo Norte, y en ese marco también va a conocer al gran maestro Antenor Orrego, su hermano y amigo, Alcides Espelucín, al político Aya de la Torre, ¿no? Van a hacer vida cultural e intelectual intensa en Trujillo. Muy bien, trabajará como maestro de escuela primaria del gran maestro Ciro Alegría. Él será su profesor del gran Ciro Alegría, ¿no? Él cuenta en su libro El Vallejo que conocí, que el maestro Vallejo no era triste. No, sí, le gustaba meditar, era meditabundo, taciturno, pero era un señor normal, ¿no? Alegre, nos permitía reflexionar en algún momento, nos aconsejaba, nos contaba chistes. No, no era triste el maestro Vallejo, lo que dice, ¿no? Sí, taciturno, sí, meditaba mucho, eso sí, pero no. Él recuerda en sexto grado, cuando se suscitó la clausura, que dio su discurso de despedida a Vallejo, él pensó que iba a ser su profesor en la secundaria, pero lo que recuerda es cuando Vallejo se acercó hacia el portón de la escuela y de allí volteó, los miró y dio una señal de adiós con su mano, ¿no? Fue la última vez que vio al maestro Vallejo, y es lo que nos cuenta en ese libro, ¿no? Como me hubiese gustado conocer con mayor profundidad al maestro, pero eran tiempos distintos, ¿no? Muy bien, Vallejo cuenta ante Antenor Orrego que no era feliz siendo profesor, ni como cajero, ni en las minas, no era feliz, no era lo suyo. Él quería escribir, dice, y vivir de sus escritos. Le decía, hermano Antenor, quiero escribir, quiero vivir de mis escritos, no quiero trabajar como, no, mi vida es la escritura. Y a veces entraba en una serie de esto, que se llama como una especie de depresión, de desesperanza, ¿no? De frustración, quizás también Vallejo. Bien, pero como él también nació un día en el que Dios estuvo enfermo, no tuvo ni suerte para el amor en el Perú, ¿verdad? Más adelante, felizmente que sí, ¿no? Se enamoró, cuenta Antenor, y creo que eso hizo, dice, salir a Vallejo de Trujillo rapidísimo hacia Lima, porque él toma la decisión de irse para Lima, ¿verdad? Se enamoró de una mujer casada, una dama casada, ¿no? Que una vez que le había encontrado, ¿no? El esposo, y esa señora estaba casada con un militar. Así que a punta de balazo lo sacó a Vallejo de Trujillo, y así corrió, pues, patitas, pa' qué te quiero, hasta Lima, ¿no? No se sabe exactamente si fue así o no, pero Antenor Orrego cuenta eso.
risible del maestro. Bueno, en Trujillo ya no era comprendido ni entendido. Algún momento allí en la plaza de Trujillo se habría puesto a recitar sus poemas, poco tomadito el maestro con sus amigos, y habría dicho lo siguiente: Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Pero tú, que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación, y el hombre si te sufre, el Dios es él. Entonces la gente le habría llamado anticristo, blasfemo, loco. No lo comprendían al maestro. Así que Trujillo ya no era para él. Se fue a Lima, 1917. Había nacido un pavo real, estaba en medio de patos incomprendido, tenía que buscar a los suyos. Y Lima lo esperó. Recuerden que el espacio limeño, jovencitos, había sido aperturado por el gran Valdelomar. Los Colónida lo recibieron con los brazos abiertos, lo acogieron rápidamente. Fue discípulo del gran Prada, consideró a Eguren su maestro, gran amigo de Mariátegui, gran amigo del maestro Valdelomar. Ahí pueden ver ustedes en la parte inferior izquierda la fotografía de colección. Vallejo y Valdelomar jovencitos. Qué maravilla, en ese momento me hubiese gustado vivir a mí, ¿no? Poder conversar con ellos, ¿no? Una maravilla hubiese sido. Bien, para 1918, Vallejo había terminado de escribir su primer libro, Los Heraldos Negros, y toma la decisión de publicar. Para ese momento, Valdelomar le dedica estas palabras que voy a leer. Dice, a ver, un ratito por favor, tengo que leer pues lo que dice Valdelomar, pues no me puedo inventar, ¿verdad, hijos? Acá está, muy bien, acá dice. Estos versos tomados al acaso del libro de César Vallejo, Los Heraldos Negros, son el mejor elogio del poeta. Yo no puedo detenerme a analizar a este nuevo artista. En breve publicaré sobre su obra un estudio detenido basado en el conocimiento de su obra y de su alma. Le digo con la mano puesta en el corazón alborozado, hermano en el dolor y en la belleza, hermano en Dios, hay en tu espíritu la chispa divina de los elegidos. Y más tarde en el diario La Reforma dirá, Vallejo es un poeta. Hemos, por desgracia, abusado de este título. Vallejo es un poeta en la más notable acepción de la palabra. Pienso ocuparme de su obra en detalle cuando escriba el prólogo que me pidió para su hermoso y raro libro de versos, Los Heraldos Negros. Vallejo le había pedido prologar el libro Los Heraldos Negros en 1918 y el maestro aceptó. Pero no lo va a poder prologar, hijos. Dado que en 1918 Valdelomar estaba recorriendo pues el Perú, ¿no? Iba de lugar en lugar, no tenía tiempo todavía para hacer esto. Pero entonces, 1918 no se publicaría todavía, no se imprimiría el machón de Los Heraldos Negros, ¿verdad? ¿Lo hizo en 1919? No, porque en 1919 se muere Abraham Valdelomar. Entonces no va a poder prologar. Pero entonces, maestra, ¿por qué en 1918 se encuentra la publicación de Los Heraldos Negros? Porque en el 1918 estaba preparado esas planchas de metal que era muy costoso para publicar el libro, ¿verdad? Y tenía de fecha 1918. Estaba solamente a la espera del prólogo de Valdelomar, pero no pudo hacerlo. ¿Quién lo hace? Lo hará el maestro José Carlos Mariátegui, ¿no? Pero no se coloca el año 1919, que realmente es el momento en el que se publica la obra, ¿no? Si no sale con 1918 y así se va a quedar, porque así estaba en la cuña, ¿ya? Por si acaso, por si las moscas. Muy bien. Y acá hay algo curioso, hijos, porque miren, los críticos de la época al libro Los Heraldos Negros le dieron de alma. Dijeron tan las diatribas del autor, de sus que eran disparates escritos en Los Heraldos Negros. Ahora es el mejor libro de Vallejo, ¿no? La época, ¿no? Aparte, el mismo Valdelomar está diciendo raro,
Hermoso, sí, los grandes maestros festejaron la obra del maestro Vallejo, pero raro. ¿Qué quiere decir? No era lo mismo como se escribía en ese momento, era distinto. Ya empezaba una nueva literatura con la obra del maestro Vallejo. ¿Listo? Más adelante, obviamente, vamos a hablar un poquito más de ello. 1918 también fue un año funesto para Vallejo, dado que en ese año su mamita falleció. No pudo ir, no pudo viajar a Santiago de Chuco. Uno, por las carencias económicas, había invertido todo su dinero en los heraldos negros, quizás le prestaría a Valdelomar o José Carlos Mariate, ¿no? Etcétera, pero él no llegaría a tiempo, porque recuerden que en ese tiempo no había carretera, pues todo era por mar. No llegaría a tiempo, entonces no va. Y eso le debe haber provocado pues el dolor, ¿no? 2 veces, como dice Lee en sus 9 monstruos, ¿no? Porque despedirse del ser más querido en la tierra es pues esto muy doloroso, hijos, ¿no? Así que fue esa etapa funesta del maestro, pero además el dolor ya no solamente 2 veces, sino 3 hasta 4 quizás, crece a cada momento, con la muerte de el gran González Prada. ¿Sí? El maestro también fallece en 1918, recuerden. Y allí, pues, ahí va a decir, no solamente que no es costra fermentada en su costado, sino le va a decir, tú no tienes Marías que se van, le va a decir a Dios. ¿Verdad? Este poema, Los Dados Eternos, lo va a dedicar a González Prada. Dice, para Manuel González Prada, esta emoción bravía y selecta, una de las que con más entusiasmo me ha aplaudido el gran maestro. Le dedica eso después de la muerte, ¿no? Para ese instante, hijos, ya Vallejo se había quedado prácticamente sin los grandes. Solamente quedaba José Carlos, Mariátegui, Eguren, More, Hidalgo, que ya no se encontraba allí, lo conocerá después en Francia, Vallejo. En 1922 toma la decisión, finales ya, de irse para Francia. Así es que, no sin antes viajar a Santiago de Chuco, para despedirse obviamente de su familia. Al llegar allí, los santiaguinos reciben al hijo pródigo, pues, ¿no? Aquel maestro que se fue a profesionalizarse, ya llegó un maestro, muchos lo apreciaban, pero otros también eran sus detractores, porque recuerden que en ese momento el maestro ya tenía pues como principio ideológico político el socialismo, el comunismo, el marxismo, ¿verdad? Desde Mariátegui, que ya es un socialista, ¿sí? Ahí tenemos a Valdelomar, mente liberal, como González Prada, eran protestatarios, por tanto, esa era la ideología política del maestro Vallejo. Así que llega él a Santiago de Chuco a despedirse, pues lo miran algunos medio raros, se separan, ¿no? Él asiste a una fiesta patronal. Se suscita allí como una especie de revuelta, como una especie de protesta, hay muertos, hay saqueos, hay incendio, y le echan la culpa a Vallejo como incitador de esta protesta. Es así, jovencitos, que él va a ir a parar a la cárcel, sin prueba alguna, ¿no? Y allí en la cárcel va a comprender, hijos, de que el pobre, el que no tiene poder económico, político, no recibe justicia. Él no tenía para contratar un abogado inmediatamente, ¿no? Le pusieron quizás un abogado de oficio que no hace nada. Así que estaba preso allí. Allí entendió ello del Perú. ¿Quiénes lo sacaron? Para ese momento ya no existía Valdelomar. Para ese momento ya no estaba el Gran Prada. Pero todavía quedaba Mariátegui. Todavía quedaban Tenor Orrego, Eguren, quienes firmaron un memorial que enviaron al Poder Judicial, indicándole, no hay prueba que certifique la culpabilidad de Vallejo en este caso. Así es que le piden al Poder Judicial que lo juzguen libre. Y si encuentran ya las pruebas,
den la sentencia, encarcélenlo, no lo sé. Pero mientras no haya eso, juzguen libre a Vallejo. Entonces, haciendo caso felizmente a este memorial, el Poder Judicial, obviamente, estaba el poder mediático allí, lo sueltan a Vallejo. Esa es la única manera, ¿verdad? Muy bien. Pero en ese encierro durante 3 meses, el maestro consigue su libertad. Es una ironía, ¿no? En el encierro encontrar la libertad, sí, la libertad de expresión, su libertad poética, su libertad literaria. Hasta ese momento él todavía tenía el temor de expresarse libremente, tenía que cumplir ciertas normas, ciertos cánones, pero allí ya no. Allí escribirá su libro Trilce, que es la libertad expresiva de Vallejo, sin ataduras, sin ningún tipo de normatividad, sin influencias. Y también va a escribir Fabla salvaje. Al salir 1923, agarra sus maletas y se va a Francia, París, llevando en uno de sus bolsillos, en uno del bolsillo roto, la esperanza y en el otro unos cuantos pesos. Vallejo se fue a buscar la vida a Europa, a conseguir sus sueños de escritor, a la ciudad luz. Su estadía en Francia fue dolorosa. Es cierto que él nació sin estrella, creo, ¿no? Nació estrellado de repente el maestro, porque Francia no lo acogió agradablemente. Sufrió mucho en Francia, sobre todo económicamente, hijos. No encontró un trabajo pronto. Cuentan que se reunía con varios maestros en las tertulias literarias. Muchos latinoamericanos, europeos, orientales llegaban a la ciudad luz. Se reunían entre ellos y ahí asistía Vallejo. Muchas veces no podía ir a dónde, no tenía un lugar donde pernoctar, donde pasar la noche, ¿no? Se quedaba, dice, hasta el final de la reunión y a ver si alguno lo invitaba a quedarse, ¿no? A quedarse en la habitación o a invitarlo a quedarse en su departamento. Y si no, alguien no lo invitaba, pues las bancas de los parques lo esperaban, ¿no? Así fue. ¿Por qué el Perú permitió eso? ¿Por qué, hijos? Si ya Valdelomar y Vallejo y Chocano habían salido como diplomáticos al exterior. Es que acá no es que no se desconocía darle ese cargo a los maestros, ¿no? Pero acá fue el problema de la ideología política desde mi posición, desde mi humilde posición. Pienso que fue eso, ¿no? No se le valoró al maestro Vallejo. Bueno, eso lo vamos a hablar más luego. Bien, al rato encontrará un trabajo como traductor. También trabajaré en una editorial que le va a dar cierta holgura económica para alquilar un departamentito, ¿verdad? En esos edificios tan caros, porque la vida en París es carísimo, alquilar un cuarto allí, madre mía, ¿no? Entonces, encontró allí. Su primera noviecita fue Enriquette y luego conocerá a la señora Georgette de Vallejo, ¿verdad? Al frente de ella, de su casa, donde él vivía, de ese edificio, de departamento, colindaba con la ventana del departamento de la señora Georgette, y cuenta ella que le saludaba y él no lo contestaba, ¿no? Ahí pensaba que estaba medio enfermito, pero después le contesta y ahí pues empiezan una relación amical, le invita a tomar un café y de ahí ya, bueno, se casa con Georgette. Fue difícil, fue una mujer que lo amó mucho, no solamente en vida, después de muerto también. Creo que una mujer que ama mucho soporta primero su ideología política. Los comunistas eran perseguidos en el ámbito europeo o en Francia, ¿no? Lo querían. Él hizo una vida activista, ¿no? Segundo, su precariedad económica. Georgette tenía que hacer 1001 cosas para poder sostener a la familia, ¿no? A veces dice que cocinaba su arrocito en una lamparita, ¿no? Cuenta Luis Alberto Sánchez, ¿no? Ha pasado una serie de carencias económicas, hijos. Y el maestro Vallejo murió literalmente de hambre. Literal. Diríamos así, ¿no? Y es que el hambre puede matar.
A ver, algunos me pueden decir. ¿El hambre nos mata, hijos? ¿O no nos mata el hambre? ¿Cómo nos mata el hambre, hijos? O por inanición, gastritis, úlceras, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, hoy día tienes para comer una sola vez, digamos, no tienes para la cena, tienes que guardar para mañana, así que comes una sola vez y el que sufre es tu estómago y empieza a salir úlceras, ¿verdad? La acidez y todo lo demás. De eso muere el maestro Vallejo. No es algo simbólico, no es una metáfora que murió de hambre, no. Sí murió de hambre, se enfermó, le dio gastritis, le dio cáncer al estómago, y de eso muere el maestro Vallejo. Por eso digo que el Perú lo olvidó, hijos. Fue muy injusto con el maestro, porque otros grandes de aquí, de Latinoamérica, sí fueron reconocidos y fueron a Europa. Nuestros vecinos le apoyaron a Vallejo en Europa, en Francia. Neruda, por ejemplo, fue allí, no lo apoyaría directamente, ¿no? De alguna manera trabajó con Vallejo, pero estaba alejadito porque Neruda había ido como diplomático. Y practicaba la misma ideología política que Vallejo. Era comunista también, Neruda. Sin embargo, su país, jovencitos, su país no lo olvidó a Neruda. Lo convirtió en un dios. A los 19 años había terminado, casi 20 años, su primer libro, 20 poemas de amor y una canción desesperada, y ese libro lo convirtió en el dios de Chile. Chile no iba a permitir, pues, enviar a Neruda a Francia para que se vaya a buscar la vida como Vallejo. No, era la representación chilena. Lo mandó como diplomático. Nuestro Vallejo no, lo olvidamos, le dimos de palo al maestro. El que le tendió la mano fue un chileno, Vicente Huidobro. El maestro chileno le tendió la mano allá, en todos los aspectos, hijos. Nosotros debemos valorar a nuestros escritores en vida, a nuestros intelectuales en vida, a nuestros talentos en vida. Después lo que nos toca es inmortalizarlos, difundirlos. Es ahora lo que le debemos a Vallejo, ¿no? No solamente leer por los heraldos negros, hay que leer todo. Ese es el agradecimiento que le debemos tener al maestro Vallejo, ¿no? No solamente nombrarlo el peruano del bicentenario, ¿no? Y miren qué curioso, que hace poco nomás, recién le han puesto en valor su casita en Santiago de Chuco y la han puesto como una casa museo César Vallejo. Antes no. Todavía le exigían al maestro que ¿por qué no escribió allá en Europa al Perú? Le escribió solo a la madre patria. Eso es mentira, porque estando en España le escribió Paco Yum, que escribió Tungsteno, le escribió a la patria. ¿Verdad? Pero Europa lo había acogido de alguna manera. Bien, entonces hay que reconocerlo al maestro, ¿no? Él es echado de Francia por sus ideas comunistas y se va a España en un momento en el que pasaba la guerra civil española. Fue pues de Guatemala a Guatepeor, así fue el destino del maestro. Y por eso que vivió, escribió, pues, porque si no, no hubiese escrito lo que ha escrito, hermano, ¿verdad? Allí siguió siendo activista, no se amilanó con la vida. Apoyó a escapar a varios intelectuales españoles perseguidos por el gobierno de Franco. Los mataban, los desaparecían. Y recuerden a uno de ellos que es el maestro García Lorca, que lo fusilaron y lo desaparecieron. Así fue la estadía en Vallejo en España. Y en España ya empezó su cáncer al estómago, su gastritis, sus úlceras a agravarse. Y regresaron a Francia de manera clandestina con Georget, apoyados por la familia, por los familiares cercanos a Georget y por algunos maestros franceses. Bien, es así que en Francia ya llega mal. Y ahí es donde escribe pues sus últimos versos, en esos versos de piedra negra sobre piedra blanca, que vaticina de alguna manera su deceso, ¿no?
Cuando dice, me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo, me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como es hoy de otoño. Un jueves agoniza y muere un Viernes Santo, el año 1938, la ironía de la vida. Muere como murió Jesús. Sus restos descansan en Francia si alguno quiere ir a visitarlo. ¿Verdad, hijitos? Bien. Lo más resaltante de Vallejo es su poesía. Por eso es más conocido como poeta. También escribe, como hemos visto, narrativa. Tienen ensayos, reflexiones al pie del Kremlin, por ejemplo, ¿no? Que son ensayos políticos. En lo referente a sus poemarios, tiene 4 libros importantes que marcan la trayectoria poética del maestro. Los Heraldos Negros, 1918, que todavía tiene influencia modernista. Todavía no se libera del todo, pero ya aquí plantea lo novedoso, lo original, que es la temática del dolor humano, la condición humana. Este libro también todavía tiene poesías dedicadas al Perú, indigenistas, una expresión autóctona, donde nace pues principalmente ese sentimiento de nostalgia que nos hace a nosotros los peruanos, ¿no? Por ejemplo, en este verso que dice, en las venas indígenas rutila un yarabí de sangre que cuela. Con Trilce ya hemos hablado de la libertad del poeta. Acá hay una serie de innovaciones del lenguaje, neologismos, arcaísmos, alteraciones sintácticas, léxicas que utiliza el maestro como una libertad de expresión que muestra en este poemario. Trilce tiene el título ya, desde el título es nuevo. Desde el título nos da a nosotros la libertad de darle el significado que querramos. Muchos de los críticos, de manera absurda, quieren darle un sentido a Trilce. Algunos han dicho triste, dulce, tres tristes, tigres. Son tonterías. No tienen significado. Le preguntaron a su esposa, tampoco les dijo, se significa Trilce, pero señora, significa Trilce, si tuvo algún significado, lo tuvo el significado Vallejo, y Vallejo se fue a la tumba, vayan a preguntarle a la tumba, pues. ¿Verdad? No, Trilce es una innovación, es un neologismo, y como es la expresión de la libertad en el poema, el maestro también nos da a nosotros, los lectores, la libertad de darle el sentido que querramos. Eso significa libertad. Busco volver de golpe el golpe, y ahí ven ustedes, busco con V, volver con 3 Vs. Libertad, sin ningún tipo de normatividad, sin ningún tipo de influencia, ni estructuras modernistas, ni nada por el estilo. Libre. Poemas Humanos, 1923-1939, la recopilación de todo lo que escribe en este tiempo, en su poemario póstumo, dado que estos poemas lo va a publicar su esposa Georgette, apoyado por Luis Alberto, por Rafael Alberti, etc. ¿Verdad? En este se encuentra pues la expresión del dolor humano, la sinceridad, la comunicación sin trabas, se acentúa la originalidad de Vallejo, se convierte en un poeta universal, le canta a la humanidad, muestra la angustia del hombre frente a su condición. Y luego España parte de Miste Cáliz, que ya saben que es un poema político, que retrata su experiencia en la Guerra Civil Española, principalmente en esos poemas más conocidos como Masa o Niños del Mundo. Bien, vayamos rápidamente a el contexto histórico. La obra del maestro Vallejo se enmarca en la primera mitad del siglo XX. Recuerden que la época modernista, de los modernistas, termina el año 1914 con la Primera Guerra Mundial. Esta Primera Guerra Mundial marca la etapa de la obra del maestro César Vallejo. Hasta antes de la guerra, jovencitos, el hombre, el ciudadano del mundo, tenía esperanzas en este mundo, ¿verdad? Sabíamos que nuestro destino era funesto, la muerte, que el destino era incierto, que en ese devenir del destino en algún momento también íbamos a morir, ya sea por el destino o ya sea por el designio divino. Pero con las guerras, ya nuestra vida tenía un tercer enemigo, ¿verdad? El hombre. La destrucción del hombre por el hombre. Alguien más con poder económico y poder político decidía por mi vida. En las guerras no solamente muere el que enfrenta, muere el inocente, el que no tiene nada que ver con ese conflicto. Y muchos de los que generan las guerras, los poderosos, tratan de explicar las guerras como que
sirven para traer la paz. En un mundo de barbarie y de violencia podría ser, pero en un mundo de humanos no. La paz no lo trae la violencia. Sí, maestra, termina, cuando el otro le gana al otro, el bando le gana, ya está, la paz se viene. Sí, pero ese otro bando se queda con resentimiento, con angustia, con dolor. Y ahí está latente la venganza, latente, la violencia. Entonces la guerra nunca va a traer la paz. Lo que traería la paz en el mundo sería el crecimiento de nuestras cualidades humanas. Eso sí traería la paz, porque nos permitiría discernir de manera más tranquila, comprenderíamos, toleraríamos, nos educaríamos, consensuar, ¿verdad? Pero eso se va a conseguir solo elevando nuestras cualidades humanas. Mientras tanto, no. Se va a necesitar de la coerción para poder vivir en paz. Entonces, esa situación angustia al ser humano. Angustia. ¿Cuál es nuestro sentido entonces de existencia en este mundo? Te cuestionas de la existencia, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿A qué venimos aquí? ¿Verdad? Te provoca a veces angustia porque no hay respuesta. Hay una manera distinta de entender la vida. Nace en ese momento el capitalismo. Y con el capitalismo, la deshumanización del hombre. Le das mayor importancia a lo material que al ser humano. Por eso que cuando de repente hay un ejemplo simple y sencillo, hijos, en casa, el niño rompe un vaso o una jarra o lo que rompa, ¡uy! No! Ya sea la mamá lo agarra a golpes o lo grita, lo insulta. Es que ese proceso de la madre o el padre que tienen esta actitud y es un proceso de deshumanización. No le da el valor al hijo, al humano, sino le da el valor a la cosa. Es que maestra, cuesta, pues cuesta, claro. Por eso que el capitalismo te deshumaniza. Porque para conseguir el dinero, para comprar tus cositas, para todo, es un sacrificio total, es un mayor esfuerzo que te hace valorar eso más que el otro. Te quita el valor humano. Tú ya no piensas en ese momento en que lo vas a traumar al hijo, que lo vas a convertir en inseguro, en miedoso, no. Y que más adelante vas a tener que pagar un psiquiatra, un psicólogo para que lo cure, que te va a costar más caro que el vaso o la jarra. Y esto poniendo un ejemplo así de simple, porque ahorita en estos tiempos podríamos hablar del celular y podríamos hablar de otras cosas más, ¿no? Pero estoy poniendo un ejemplo muy sencillo y simple para que se entienda. Y no es porque el mamá o el papá son malos, no, es el mismo entorno, el sistema que lo obliga a ser así, que lo despersonaliza, que lo cosifica. Hay que tener cuidado en ello, por ejemplo, ¿no? Muy bien. También nace el socialismo como ideología política que favorece ya no al mercado, al capital, como lo es el capitalismo, sino más bien como la sociedad, como elemento primordial, ¿no? Es el que de alguna manera equilibra nuestra realidad, ¿no? Y que algunos de nosotros que padecemos por la parte del capitalismo todavía favorecemos el capitalismo antes que al socialismo, ¿no? Entonces hay que tener eso. Y lo hablo desde ese ámbito porque lo hablo desde el ámbito humano. Porque si yo hablaría desde el ámbito económico propiamente dicho, político, y habríamos otros, son temas mucho más extensos, ¿no? Lo hablo desde el ámbito humano en el sentido de la política ideológica del maestro Vallejo. Vallejo es un marxista, comunista, humanista. ¿Listo? Eso ahí hay que ver un poquito, por favor. Bien, entonces ese marco del contexto hace pues que el ser humano del mundo pues entienda de una manera distinta la realidad y comienza la etapa de la desesperanza, de la angustia del hombre por su existencia y en ese marco surge la vanguardia, el existencialismo, por ejemplo. Y esa es la
innovación del maestro, la temática existencialista, el surrealismo, etcétera, que habla del inconsciente, muy bien, y todas esas corrientes que en ese momento nacen, ¿no? Bien, en el marco de su obra Los Heraldos Negros, donde se encuentra el poema La Cena Miserable, este libro todavía tiene rasgos modernistas desde el aspecto del lenguaje, de la forma, ¿ya? De la estructura, todavía ahí están estrofas, todavía hay verso, de repente esto que se llama métrica, rima en la obra de Los Heraldos Negros, ¿ya? Aunque La Cena Miserable no, como ustedes lo deben haber analizado, ¿no? Pero allí todavía hay la influencia del lenguaje, por ejemplo, refinado en La Cena Miserable. Es tan sencillo de interpretarlo. Muy bien. Entonces, desde el aspecto formal es modernista, pero desde el aspecto temático ya se presenta la innovación del maestro, ¿ya? Ahí por eso coloco allí, digo, Vallejo como poeta vacilaba entre la total libertad y el compromiso con los hábitos del verso tradicional, ¿sí? El compromiso con la forma y con la temática se libera. ¿Cuál es la temática novedosa? La revelación de una angustiosa imagen de la vida y del momento hasta ese momento inédita. Quiere decir que con sus poemas Vallejo 1918 inicia ya el tema existencialista, la angustia del hombre por su existencia. ¿Listo? Muy bien. Más adelante ya se verá a los existencialistas propiamente dichos como Camus, Sartre, Kafka, etcétera, ¿no? Más adelante, hijos, ¿no? Bien. Vallejo, ya, pasemos a La Cena Miserable. El poemario se llama Los Heraldos Negros, su primer poema tiene el mismo título, Los Heraldos Negros, ¿verdad? Este libro se divide en secciones. La quinta sección, titulada Truenos, allí se encuentra La Cena Miserable. ¿Bien? Este libro, a Vallejo, en este libro, logra un estilo propio, la esencia y la forma son uno. A partir de este libro se inicia la autonomía poética e inaugura la nueva etapa de la literatura peruana. Muy bien, pasemos inmediatamente al análisis del poema La Cena Miserable. Desde el título, ya el maestro nos indica dentro del poema de qué va a tratar, de qué nos va a hablar, ¿ya? Muy bien, es un poema de verso libre, todavía tiene la estructura modernista, está dividida en estrofas, pero hay una irregularidad de los versos dentro de ellos, ¿no? Son 4 versos en la primera estrofa, la segunda ya tiene 5 versos, así que hay una irregularidad en el número de versos por estrofa. Eso es uno que debemos tomar en cuenta. Segundo, la métrica. No todos los versos miden lo mismo, entonces hay irregularidad métrica. No hay rima. Por tanto, jovencitos, es un poema libre, con lenguaje modernista, ¿listo? Con rasgos modernistas, ¿ya? Entonces hay vanguardia y modernismo allí junto, ¿ya? Muy bien. Y un lenguaje refinado, ¿no? Porque me deben haber encontrado qué significa recodo y así otras cositas más allí, ¿no? Los símbolos también, ¿no? Que simboliza la cruz, que simboliza duda, por ejemplo, que está con mayúscula, ¿no, hijos? Muy bien. Empecemos con el título. Primero, vamos a encontrar el significado literal de las palabras, luego lo interpretamos, ¿ya? Entonces, ¿qué entendemos por cena, hijos? ¿Qué entendemos por cena, hijos? Rápidamente, por favor, porque si no nos gana el tiempo, ¿no? Literal, la cena. Ya, Sebastián, comida. Esta comida, ¿cuándo se come? Les pido, por favor, que participen todos y que puedan hacerlo veloz, porque no es algo que no les esté preguntando, que no conozcan, hijos, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Es la última comida del día. Ahí lo dejamos. Ahí ves, estamos entonces la cena, entendemos por cena que es una comida y que es la última comida del día. Perfecto, ahí, muy bien. Miserable. ¿Qué entendemos por miserable? Ahora busco el significado de miserable en relación del contexto. ¿Sí? Ya, ¿qué significa miserable? ¿Qué significa miserable? Literal.
según el contexto. No han hecho su trabajo, jovencitos, ¿no? No han hecho su trabajo, ¿no? No han leído, ¿verdad? Bueno, hijos, ¿qué puedo hacer? Estoy en Perú, bueno, estoy en Perú. Los peruanos lo que necesitamos es utilizar todas las capacidades que tenemos. Utilicen todas sus capacidades, hijos. No se queden en el 0.0001 de sus capacidades intelectuales. Exíjanse. Lean. Lean. Ya. La cena miserable, si hablamos de miserable, en relación del contexto, estaría relacionado, hijos, con la escasez. La escasez de comida, poca comida, ¿verdad? Si decimos la cena pobre, estaríamos diciendo lo mismo. ¿Ya? Entonces tenemos que buscar una acepción que nos aclare lo que quiere decir allí. ¿Ya? Entonces el título alude a una cena escasa. ¿Qué quiere decir? Que va a quedar alguien insatisfecho. Alguien no va a ser satisfecho, no va a tener saciedad. No va a saciar su hambre. ¿Ya? Miren, alude a todos esos aspectos. ¿Verdad? Recuerden, en una casa donde hay 11 hijos, papá, mamá 13, pero esta última comida de la noche solo tienen un sol para comprar pan. Entonces les van a dar 4 panes por un sol. ¿Alcanzará para los 13? No. Los papás van a preferir darle a los niños, porque ellos no aguantan el hambre. Y los hermanos mayores van a decir, no, yo también solo puedo tomar agüita, mejor darle a mi hermanito chiquitito, porque el chiquitito no sabe qué cosa es pobreza, no sabe qué cosa es escasez, va a llorar. Así que él es el que le van a dar prioridad. La cena es escasa. Alguien va a quedar de hambre, insatisfecho. Eso vamos a colocar aquí. ¿Qué va a provocar? Dolor, sufrimiento. Y cuando nosotros nos pesa la vida, ¿qué solemos pedir, hijos? Cuando nos pesa la vida, ¿qué pedimos? Cuando me pasa algo horrible, ¿qué pido? Me quiero morir, me quiero morir. Llamo a la muerte. ¿Ya? Entonces, 1, 2. Como es el último alimento, la última cena, alude a algo que conocemos. ¿Quién tuvo su última cena? ¿Quién tuvo su última cena? ¿Quién tuvo? Jesús. Hombres de poca fe, diríamos, aquellos que no contestan inmediato y ni siquiera se acuerdan quién es Jesús, ¿no? Jesús. ¿Para qué tuvo la última cena? ¿Qué hizo ahí Jesús en la última cena? Repartió el pan, ¿no? ¿Cuál es lo más importante de la última cena? Anunció su muerte. Anuncia su muerte Jesús allí. Entonces, miren, todo está la muerte, el hambre, la desesperación, el final. Anuncia su muerte para luego el que llegar 3 días, resucitar y tener ese paraíso donde quizás allí encontremos saciedad, ¿no? Dirá por ello, ¿hasta cuándo estaremos esperando lo que no se nos debe? Y lo que no se nos debe es la muerte. Porque lo que debemos a Dios y a la madre es la vida, ¿no? Porque cuando te da tu chancletazo te dice, yo te puedo desaparecer porque te he dado la vida. Entonces le debemos la vida. ¿Verdad? Pero la muerte no, la muerte ha venido en nosotros impregnado. Por tanto, es un derecho. Si yo quiero morir, morirme hoy día. Entonces, por eso dice allí, ¿hasta cuándo estaremos esperando lo que no se nos debe? ¿Y en qué recodo estiraremos nuestra pobre rodilla? Recodo. Si sigo aquí, me quedo hasta el mediodía, ¿verdad? Recodo. La vuelta de la esquina, la curva, el destino. Es cuando alguien te dice, cuídate, porque a la vuelta de la esquina puedes encontrar la muerte, el destino.
que en algún momento encontrará la muerte y alude a eso. Uno, como un derecho que está impregnado en morir, que yo puedo decir ahorita me muero y ya, debía ser así, ¿no? Y segundo, el destino. Y tercero, Dios. ¿Hasta cuándo la cruz que me alienta? Es que no tengo ahorita mis benditos lentes y no puedo leer ya, pero ahora sí. La cruz que nos alienta no detendrá sus remos. Cruz simboliza el padecimiento de Cristo, Jesucristo, ¿verdad? Y que Él padece allí para salvarnos del pecado, para que vivamos en este mundo, ¿verdad? Y nos espere el paraíso. Si es que somos justos, si es que cumplimos los designios divinos, nos va a esperar el paraíso al lado del Padre, ¿no? ¿Hasta cuándo esa promesa divina, hasta cuándo ese sufrimiento detendrá sus remos, dicen? Entonces, en esta primera estrofa, el yo poético evidencia un reclamo de justicia frente a una realidad injusta, avasalladora. Ya no quieres vivir, pides la muerte. ¿Hasta cuándo la duda nos brindará blasones por haber padecido? Duda con mayúscula. Esa duda de que si en ese paraíso habrá justicia, todos desayunaremos ahí, todos cenaremos allí. ¿Hasta cuándo por haber padecido? ¿Hasta cuándo esa fe nos va a mantener aquí? ¿No? Ya nos hemos sentado, por eso dice, mucho a la mesa, con la amargura de un niño que a medianoche llora de hambre desvelado. Son los versos más crudos y duros del poema. Solamente aquel padre que en la noche no sabe a dónde ir a pedir, está completamente solo, entiende el llanto de un niño, porque no puede mantenerlo, no puede darle el alimento. La amargura de un niño es una palabra muy dura para un niño, ¿no? ¿Por qué un niño tiene que tener esa amargura? Creo que la vida del adulto de repente, ¿no? Pero un niño. Y por eso a continuación dice, ¿y cuándo nos veremos con los demás al borde de una mañana eterna desayunados todos? ¿Cuándo estaremos en ese paraíso prometido en el que estemos bien todos? ¿Cuándo se hará justicia? Los versos expresan un deseo de satisfacción futura frente a una carencia en el presente. Frente a esa carencia, ese sentimiento de orfandad y de desesperanza, dirá los versos también más difíciles. Cuando ya te sientes abatido, de codos todo bañado en llanto, repito cabizbajo y vencido, ¿hasta cuándo la cena durará? El yo poético se siente ajeno a un mundo que no pidió venir cuando dice, ¿hasta cuándo este valle de lágrimas a donde yo nunca dije que me trajeran? Menos a sufrir, ¿no? ¿Cuál fue la culpa? ¿Cuál fue nuestro pecado? Es que quizá los adultos somos pecadores y estamos pagando nuestro pecado, pero un niño está pagando los pecados de sus padres. No creo, ¿no? No sería justo. Entonces, aquí el yo poético se siente ajeno a este mundo y pide a Dios que le mande la muerte. No soporta una vida de miseria y sufrimiento. Es un dolor que es un dolor 2 veces y crece cada minuto, cada segundo en este mundo. El final ya del poema, para concluir, hay alguien que ha bebido mucho y se burla. Aquí ya nos presenta un personaje distinto al anterior. El anterior no tenía para comer, la cena era escasa. No había un alimento que saciara su sed. Sin embargo, aquí hay un personaje distinto, ¿no? Porque este sí ha bebido mucho y se burla. Y acerca y aleja de nosotros como negra cuchara de amarga esencia humana la tumba. Es ese ente, la muerte, quien está al acecho, ¿no? La muerte está al acecho, hijo, siempre de nosotros, ya sea por el destino o por designio divino que nos lleva. Y esa tumba recibe y recibe. Se alimenta, bueno, bastante. Y dice, y menos sabe ese oscuro hasta cuándo la cena durará. Claro, la muerte, hijitos, no sabe cuándo en el destino nos va a cargar o cuándo Dios lo va a mandar por nosotros. No lo sabe, solo acecha, solo espera. Muy bien, hemos concluido con el análisis de la cena miserable. La próxima semana nos toca el gran José María Arguedas y su cuento Agua. Muy bien, hijitos. A ver, los jóvenes que no han terminado su cuestionario, háganlo.
Lean, por favor, lean. Un abrazo. Gracias por los minutos cedidos. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Luego, entonces, hasta luego.